Cuando uno trae una reflexión o trae una enseñanza de la palabra de Dios, no es la persona que está al frente trayendo la reflexión o la enseñanza. Ustedes lo saben, ¿no? Jacob, Isaac ¿no está? Bien los dos. Ay. No somos los seres humanos, ¿no? Matías, tú sabes muy bien. El que se pone delante de un altar o delante de un atril a compartir, a traer una reflexión, realmente no es el hermano. ¿Por qué, hermano, usted dice esto? Porque yo sé que José Manuel tiene una vida de oración, como cada uno de ustedes. Y cuando le dijeron, hermano, venga a traer una reflexión, José Manuel ora por ese asunto, pero ya tiene una oración continua a lo largo de su día y tiene experiencias con Dios y tiene una búsqueda con Dios. Simplemente lo que José Manuel hace en ese día es pedirle dentro de su oración, Señor, usa mi vida para hablar a mis hermanos. Es un pedido adicional. Pero como él ya tiene una relación con Dios, una comunión con Dios, Dios simplemente pone un mensaje en el corazón de José Manuel. No sé cómo, algún momento José Manuel contará, no sé cómo es, quizás pone una palabra, quizás le da una visión, le da un sueño, o le pone un libro, un capítulo especial, le trae a la mente y José Manuel ese día comparte. Pero no es José Manuel, sino es Dios mismo el que nos habla. Por eso que es importante venir a la iglesia. Quizás alguno de ustedes lo hará porque mamá está enviándonos a la iglesia y tenemos que ir. Quizás. Pero no debe ser esa vamos a decir, la motivación. La motivación debe ser que yo quiero ir para escuchar qué es lo que Dios me quiere decir a mí. ¿Cuántos lo están pensando así? ¿Cuántos están pensando de esa manera? Sandro, ¿qué me dices? ¿Tú estás pensando de esa manera? ¿Que yo quiero ir a la iglesia para saber qué es lo que Dios me quiere decir? ¿O tú estás pensando, voy a ir a la iglesia porque quiero encontrarme con Lucas, quiero jugar con los gemelos? Creo que sí, ¿no? ¿Tú, Jacob? ¿Cuál es tu motivación de venir a la iglesia? Ya, muy bien, Linda. Muy bien, a Stephanie no le consulto porque ella nos está visitando y yo quiero que ella siga viniendo de manera continua y ya nos explicará. Matías. ¿Cómo? Yo escucho lo que cada uno me dice y no es igual, pese a lo que yo ya en un inicio direccioné, no es igual. Cada uno de nosotros va a tener un propósito para estar aquí y no todos tienen el mismo propósito, pese a que los siervos nos enseñan. Los propósitos de cada uno va a ser distinto. Aún el propio pastor Juan, ustedes no lo han visto sentado cuando el hermano Eduardo está compartiendo la palabra. ¿Lo han visto o no lo han visto sentado? Porque a veces comparte la palabra de Dios el hermano Eduardo, y antes cuando la sierva Nelly también venía y traía mensaje, el hermano Eduardo estaba sentado, el pastor Juan también. ¿Qué es lo que ellos piensan en sus mentes, en sus corazones? ¿Voy a escuchar a la sierva, voy a escuchar al hermano? ¿O están pensando qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida? Porque ellos también están orando, están consultando a Dios varias cosas. Y quizás en esa prédica reciban la respuesta a la oración que ellos le han hecho al Señor todo un mes o años, porque tú no sabes cuándo Dios te va a hablar. Algo que le preguntas continuamente, para ti es continuamente, pero como José Manuel hoy día le ha dicho, Dios no habita en el tiempo del hombre. Es algo que nosotros no entendemos. Para Linda lo que ella está pidiendo años, Dios no lo ve como años. Para Dios es algo que Linda pide, pero Él no lo ve como años que está pidiendo. Entonces, Dios no se mueve por el tiempo del ser humano, pero el hombre sí. Entonces, si tú tienes esta condición de estar esperando una respuesta de Dios, tú tienes que estar atento cómo Dios te puede hablar. Cuando tú lees la Biblia, Dios te puede hablar.
Cuando tú le oras a Dios, Dios te puede hablar. Cuando un profeta te ministra, Dios te puede hablar. Cuando tú vienes a escuchar un mensaje, Dios te puede hablar. Y cuando tú vienes a alabar a Dios, Dios te puede hablar. ¿A ninguno de ustedes Dios le ha hablado cantándole ustedes a Dios? Adorando, alabando a Dios. ¿Alguno de ustedes les ha... José Manuel, a mí me ha pasado. Linda, a ti también. Es algo extraño. Tú estás alabando a Dios, estás adorando, pero viene un sentir de Dios para algo que tú querías hacer. No sé si se dan cuenta que cuando nosotros venimos acá los lunes y los miércoles, que son los días de oración, hay cánticos. Jacob, ¿hay cánticos? ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ocurre, porque es la presencia de Dios la que queremos desatar. Por eso que hay cánticos. ¿Por qué en los servicios suben las hermanitas a ministrar? ¿Porque es una rutina? ¿Es una costumbre? ¿Es una religiosidad? No, porque quieren desatar la presencia de Dios y pueda Dios tocar al pueblo, pueda Dios hablarle a alguien, pueda Dios sanar a alguien, pueda Dios liberar a alguien. ¿Alguien de ustedes sabe que Dios libera en la adoración, en la alabanza? ¿Alguno de ustedes sabe eso? Matías, ¿sí sabes? ¿Conoces casos que Dios ha liberado a alguien mientras adoraba y alababa? Hay testimonios de gente que adoraba, alababa a Dios y fue sanada y fue liberada. O sea que nada de lo que ustedes no hagan aquí o dejen de hacer, ustedes están perdiendo una oportunidad tan grande que Dios les da. Nada se hace aquí por hacer. Todo tiene un propósito. Y hoy día les estoy explicando, quizás si no lo han entendido, para que ahora sean más conscientes, que todo tiene un propósito. Cuando se les dice adore, alabe, cuando se les dice venga hermano que el culto empieza a las 8 y la reflexión, Dios te puede hablar a través de una reflexión, no necesariamente en la prédica, no necesariamente en la prédica. Dios te puede hablar en la reflexión. Ya Dios trabajó en la reflexión. Hasta Dios te puede hablar en la vida del hermano que te dio la mano y te saludó, como lo sugieres cuando reciben las almas. Dios puede poner una palabra en ese hermano y hablarte de parte de Dios. ¿La hermana Lucía es profeta o no es profeta? Chicos, ¿sí o no? ¿Y está de ojero o no? Puede pasar muchas cosas. Yo he escuchado revelaciones también que han pasado así. Realmente Dios es un Dios de misericordia y de amor, que Dios tiene miles de formas de contactarse con sus hijos. Pero ¿de quién depende recibir esas respuestas? A ver, Estefania está de visita, pero voy a animarme a la pregunta. ¿De quién depende que nosotros recibamos esas respuestas? Y Dios tiene muchas formas para comunicarse con nosotros. De nosotros. ¿Se dan cuenta? De nosotros. Si yo estoy pidiendo algo con tanto fervor a Dios, pero no congrego, pero no leo la Biblia, pero no adoro, pero no oro, pero no vigilo, pero no ayuno, ¿llegará mi respuesta, linda? ¿Llegará mi respuesta? No va a llegar. Y seguiré yo pidiendo y no va a llegar mi respuesta, porque no estoy yo haciendo las cosas por las cuales Dios se puede mover. Porque mi oración puede ser simplemente, Señor, esto, y es una repetición. Señor, dame esto, Señor, dame esto. Es una repetición. Y de eso no se trata orar. ¿De qué se trata la oración, Sandro? Sandro, no te veo porque... Jacob, ¿no? Jacob te oculta. A ver, pasa aquí adelante, Sandrito, porque no te veo tu rostrito. Y de paso, coméntame, acá adelante, por favor. Y de paso, coméntame, ¿qué es la oración para ti? Y vayan pensando qué es la oración para cada uno de ustedes. Para cada uno, porque para mí la oración puede ser algo muy distinto. Igual a la hermana Olguita también le pregunto, ¿qué significa la oración? Sandrito, por favor, aquí adelantito, ponte. ¿Qué significa la oración para cada uno de nosotros? ¿Cuál es el significado de la oración? A ver, Matías, ¿cuál es el significado de la oración?
Pedir algo creyendo. Muy bien. Linda. Comunicarse, conversar con Dios. Para ti. No una definición, sino para ti. Miren, para Matías es pedir algo creyendo. Esa es la oración. Para Linda es conversar con Dios. A ver, Isaac. Conversar con Dios. Para ti, Jacob. Conversar con Dios. Para usted, hermano Adelmer. Sandrito, por favor. La oración es mantener una intimidad con Dios. ¿Cómo? La oración es tener una intimidad con Dios. Tener una intimidad con Dios. José Manuel. Es conversar, tener normativa, Hacer rogativas. Ya. Hacer rogativas. Conversar con Dios. Muy bien, gracias, hermanita. Muchas veces podemos creer que la oración es algo aburrido. ¿Cuántos lo han creído, sinceramente, que la oración es aburrida? Yo me incluyo. Es verdad, pero ¿por qué nos resulta aburridos la oración? Porque no estamos acostumbrados a abrir nuestro corazón. Menos alguien que no vemos. ¿A Dios se le puede ver? No. Si te resulta difícil conversar con tu papá, con tu mamá, abrirle tu corazón, porque ¿a quién el ser humano le abre su corazón desde que nace? A sus seres queridos, a sus padres. Y si te es difícil comunicarte con tu papá, con tu mamá, no eres capaz de abrirle tu corazón, ¿tú crees que vas a poder orar? ¿Cómo abrir tu corazón a alguien que no ves? Porque Dios es invisible. Por eso que la oración resulta ser muy difícil. Y lo que es difícil aburre. Lo que nos cuesta nos aburre, nos cansa, nos agota. Nadie quiere hacer algo que es difícil. ¿Ustedes se imaginan cómo David buscaba a Dios en la intimidad si David tampoco no tenía una buena relación con papá, menos con mamá? No había crecido con ellos. No había estado en una buena cercanía de trato con su papá. ¿Cómo creen que David logró esa intimidad con Dios? Porque en algún momento, que de repente nosotros no lo vemos en la Biblia, Dios se le reveló a David. En algún momento Dios tuvo un encuentro con David, pero eso lo propició Dios, porque David no podía acercarse a Dios, no podía tener una relación. Y siempre vamos a estar en esa lucha porque no tenemos una buena relación con nuestros padres. Porque de aquí, ¿quiénes han nacido en un hogar donde papá y mamá eran creyentes? Creo que ninguno, ¿no? Papá y mamá eran creyentes. No, José Manuel, no. Por eso que nos cuesta mucho. Porque cuando papá y mamá no son creyentes, papá y mamá no nos enseñan a conocer a Dios. No nos dan ese trato que nosotros queremos para poder acercarnos. Es por eso que nos es difícil orar. Nos es difícil contarle a Dios nuestras cosas, conversar con Dios. Porque no podemos, no tenemos esa facilidad, ese acceso. Pero aún Jesús nos enseña que nosotros debemos luchar en la oración. Por eso que Jesús oraba de madrugada. Porque se ha demostrado a través de los milagros que pasa en la palabra de Dios que todos los sucesos o las revelaciones que acontecían, por eso que yo creo firmemente que Dios se le reveló a David, porque la vida de un pastor, ¿cómo es? Velar de madrugada, cuidar a las ovejas, es un trabajo bastante arduo. Y en esas vigilias que David hacía, yo estoy segura que Dios se le reveló a David. Por eso que David conocía a ese Dios maravilloso, ese Dios de poder. Y lo que David veía en su propia vida, cómo él libraba a sus ovejas del león, del oso, era porque él sabía que la mano de Dios estaba con él. Él era consciente que eso no es algo humano. Y él, un jovencito, vamos a ver así como Sandrito, un jovencito de esa contextura, que puede espantar a un oso o un león, eso no es humano, no es natural. David sabía que Dios estaba con él. Dios se le había revelado a David. Por eso que David podía tener una intimidad con Dios.
Y si alguno de ustedes todavía está sufriendo con la oración, pídanle a Dios tener una revelación. Esa es la clave. Nadie puede orar con libertad si no tiene un encuentro con Dios, si no tiene una revelación, un toque de Dios. Porque no hay forma que lo podamos hacer. Tenemos que tener una experiencia con Dios y eso es lo que nos va a motivar a orar, verdaderamente a orar, a abrir nuestro corazón y conversar con Dios y permitir que Dios también interactúe con nosotros, porque no es simplemente que yo hablo y nada. Dios también tiene que poner sus palabras en nuestros corazones. También tenemos que recibir una respuesta de parte de Dios. Es algo bidireccional. Nosotros le hablamos y Dios también nos responde. Entonces ya saben, no es algo que, uy, qué difícil, porque otros pueden y yo no puedo. Es porque los que sí pueden han tenido un toque de Dios, han tenido un encuentro con Dios. Esa es la clave. No hay más misterio. Y por eso yo les estoy animando a los que aún se les dificulta orar, aún se les hace como que pesado, aburrido, o no encuentran, como se dice, el gozo, el deleite. Es por eso, porque no ha habido un encuentro con Dios. No ha habido una revelación de parte de Dios. Quizás no han tenido ni un sueño, ni una visión, ni una administración, nada, ningún contacto con Dios, y todo eso cansa, pues, hermano, cansa. Y Dios sabe que el hombre necesita recibir una revelación. Si tú lees la Biblia, tú te vas a dar cuenta que siempre Dios se ha revelado a sus siervos, ¿o no? Todos los siervos han tenido una revelación de parte de Dios, por eso que han podido servir a Dios, porque no se puede. Igual nuestros siervos que nos cuentan todas sus experiencias que tienen con Dios, han recibido acontecimientos en su vida en la que les ha impactado. ¿Cuántas veces nos ha contado la sierva Nelly todo lo que Dios ha hecho en su familia? Cómo los ha sustentado. El pastor Buster, me recuerdo que él también contaba sus experiencias con Dios. Y eso lo motiva al hombre. Eso le ayuda al hombre a seguir caminando en fe, a seguir creciendo. Entonces esa es la clave, porque yo me aburro en la oración, porque yo no disfruto de pasar un tiempo con Dios, y por qué la iglesia no está llena los días lunes y miércoles. ¿Pero por qué, hermanos? Porque quizás no todos han tenido ese encuentro con Dios, o quizás los que estuvieron en el encuentro, hace mucho que no vuelve a ocurrir otro encuentro. ¿Por qué, hermano? Porque el ser humano necesita continuamente que algo alimente su fe. Algo que Dios te ha revelado hace años y ya no vuelves a recibir otro toque de Dios, va a hacer que tu fe se apague, que tu fe se desanime. Y muchos hermanos no han recibido quizás otro encuentro con Dios, y por eso ya se desaniman y no vienen a orar. Por eso que quizás los lunes y los miércoles no es como un domingo. Pero ese es el secreto, ya les dije. Pedir a Dios un encuentro, un avivamiento, una revelación, un toque, algo el Señor ponga en nuestras vidas para volvernos a aferrar a Él, para volvernos a enamorar, para volvernos a incentivar en seguir buscando las cosas de Dios. Señor, dame algo. No sé, estos tiempos no he tenido visión, no he tenido sueño, Señor, y no tengo deseos de orar, ni pedir por mi familia, ni pedir por mi casa, ni hasta pedir por mí mismo. Señor, por favor, ¿qué pasa? Viva mi fe, ayúdame, haz algo conmigo. Yo recuerdo que la sierva Nelly decía que ella, cuando se sentía mal de salud, leía los versículos de sanidad, especialmente los milagros de sanidad. ¿Para qué? Para aumentar su fe, porque estaba siendo atacada con una enfermedad y estaba fortaleciéndose en esa área. Y es algo bueno lo que ella nos enseñaba, que también nosotros lo hagamos. Igual, si nosotros vemos que nuestro tiempo de oración no está como debería ser, o como un tiempo estuvo, o nunca hemos visto una cosa en nosotros que nos desesperemos por venir a orar, que nos alegremos cuando nos digan tiempo de ayuno, ¿no? Que pongamos una sonrisa, ya, entonces estoy entrando en una época de sequedad. Y no es malo reconocer eso, más bien es saludable que yo pueda decir, estoy en una época de sequedad espiritual, ya no siento esos deseos de ir a la iglesia, que a mí me ha pasado. ¿A quién no le ha pasado el deseo de quedarse en casa, hermana Olga, y no congregar? ¿A quién no le ha pasado? El hermano Delmer cree que ya se durmió. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado esos deseos? Es verdad.
Vienen tiempos en el cual te desanima congregar, te desanima leer la Biblia, te desanima orar, te desanima. Pero ¿tú qué tienes que hacer? ¿Quedarte en esa situación, hermanita Olga? ¿Conformarte? Ya pues así será, total, ya hice la oración, ya recibí a Cristo en mi corazón, vendrá Cristo, me llevará y así terminaré. No, tenemos que decir, Señor, algo está pasando conmigo. Yo ya no soy la misma persona, no tengo ese deseo de congregar, no tengo ese deseo de hacer vigilia, de ayunar, de orar, ayúdame. ¿Y qué va a pasar? ¿Dios nos va a ayudar o nos va a abandonar? Matías, ¿qué crees que nos va a pasar? Dios va a enviar la ayuda, porque Dios tiene misericordia, tiene compasión, no quiere que ninguno de nosotros nos apartemos. Dios va a enviar la ayuda. Algo va a acontecer en nuestras vidas, si no es que se levante un problema que te va a ayudar a buscar, no, de verdad que sí. Hasta se levantan problemas grandes que te va a hacer correr a la iglesia día y noche, pedir a los pastores de administración que te liberen. De verdad, hasta eso es una ayuda, que pasan cosas en el hogar para que empieces a desesperarte por Dios. Pero aunque eso no pase, seamos nosotros mismos pidiéndole a Dios que sea tocando nuestra vida. Seamos nosotros mismos diciendo, Señor, estoy aquí pero no siento nada, mi corazón, Señor, está desconectado, mi corazón está desmotivado. ¿Será malo eso, Sandro? Decirle eso a Dios. ¿Será malo? ¿Dios lo verá mal y nos castigará? No es malo, es más bien ser sincero con Dios. Y a Dios le agrada la sinceridad. A Dios le agrada que tú le digas cómo te sientes, que tú te muestres débil, que tú no le ocultes, que no maquilles tu vida espiritual, que no muestres algo que no estás sintiendo. Si de repente no estás sintiendo cuando lees la Biblia, no estás sintiendo los cánticos que antes sí tocaban tu corazón, antes sí te quebrantaban y ahora ya no, entonces decirle eso al Señor. Señor, ¿qué está pasando? Y yo le voy a decir que muchas veces cuando la vida espiritual está así es porque hemos dejado de buscar a Dios y hemos abierto una puerta al pecado. ¿Qué pasó con David cuando David dejó de ir a las guerras? Dejó de salir con el ejército y se quedó en las azoteas. Cayó en pecado, mirando, ¿se recuerdan? A Betsabé, que se bañaba en la azotea. Igual el creyente, cuando un momento deja de orar, un momento deja de leer la palabra, la vida espiritual empieza a entrar en una sequedad. Y el ser humano mismo empieza a abrir puertas y a darse ciertas licencias de prácticas que antes no hacía. Y eso es lo que hace que nuestras vidas se marchiten. Porque nadie deja o abandona las cosas de Dios de la noche a la mañana, lo decía nuestro hermano Gigi Ávila. El pecado va secando la vida espiritual del creyente. Un creyente no se apaga de la noche a la mañana. De lo que era fervoroso, un hombre de oración, una mujer de intercesión, no es de a la mañana que diga ya no quiero interceder, ya no quiero orar, no, es porque ha dejado de buscar a Dios y por ahí ha abierto una puerta al pecado. Y así es como el enemigo roba ese deseo de buscar a Dios. Entonces, yo les animo, ese no es el mensaje, simplemente me dejé guiar. El mensaje que he preparado para el día de hoy es algo muy distinto, pero creo que alguien necesitaba oír esa palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Este es el mensaje. Y a veces creo que el mensaje es ese, el que uno no prepara, el que Dios le guía. Y es ese el que debe estar en nuestros corazones. Vamos a ir al libro de Éxodo, ahora les digo el capítulo. ¿A cuánto le gusta más el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? ¿Qué pacto más le gusta? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? A ver, Jacob. Ay, disculpe, yo lo miro a él, pienso que él es Jacob. Ay, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. ¿Y a ti, Isaac? También el Nuevo Testamento. Linda, a ti. Pero debe haber uno que te agrade más leer. O sea, cuando empiezas a leer la Biblia, te sientes como que más conectada, que lo que narra es como que más te incentiva a seguir buscando a Dios.
Ya, como que turnas un poquito lo que cuenta uno y lo que narra el otro. ¿Sí? Ya. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo... Vamos a leer todo. Del 1 hasta el 6. A ver, lo lectura el hermano Adelbert del 1 al 6. Éxodo 3, capítulo del 1 al 6. Llamamiento de Moisés. Qué hermoso el título. ¿A quién le anima cuando lee esto que dice llamamiento? Y si ustedes leen todos los llamamientos, todos han sido algo muy hermoso, cómo Dios llama a los siervos. Si alguno desea hacer ese trabajito de estudiar todo lo que diga cómo Dios llamó a los siervos, va a incentivar su fe bastante. Llamamiento de Moisés. A ver, del 1 al 6. Hermanito Adelmer, por favor. Agentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas tras el desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. Amén, gracias, hermano. Miren, volver a leer esta parte es para hacer un análisis muy hermoso de todo lo que ahí está narrado. Pero como hay varios versículos que revisar, solamente voy a resaltar algunas partes. Dios hace un llamamiento a Moisés, un llamamiento sobrenatural. Y realmente, cuando Dios hace esto, busca atraer la atención de Moisés. Y la manera que Dios hace siempre es distinta. Por ejemplo, con Saulo, ¿cómo fue? Una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Te recuerdan? ¿Quién eres tú, Señor? ¿No? ¿Qué quieres que haga? Y de pronto cayó Saulo. La manera que Dios llama a sus siervos va a ser distinta, porque Dios sabe el corazón de cada uno de nosotros. Dios no es un Dios que haga todo de la misma forma. Dios tiene maneras de cómo tocar nuestro corazón, porque cada uno de nosotros es distinto. Para Moisés, Dios hizo este espectáculo, una zarza ardiente que no se consumía, y con eso atrajo la atención de Moisés. Y Moisés, de curioso, de espectador, fue a ver qué ahí pasaba, y ahí Dios se le revela a Moisés. Ahí es el encuentro que Moisés tuvo con Dios, y ya no volvió a ser el mismo Moisés. Su vida cambió, su vida transformó. Y él, de tal manera, sufrió una transformación que hasta el día de hoy el pueblo de Israel, entre comillas, ¿de quién se jacta? Aparte de ser hijos de Abraham, de Moisés, de la ley de Moisés. Hasta el día de hoy ellos se jactan del profeta Moisés, y creo que a él es el único que le reconocen como profeta, porque ni a Jesús. Hay cierto pueblo judío que no reconoce a Jesús, reconocen a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob y a Moisés. Pero vamos a ver cómo era el corazón de Moisés frente a este Dios que le hace un llamado. Y vamos a seguir lecturando ahí el versículo 11 y 12. Sandrito, préstale tu Biblia, Isaac, préstale tu Biblia, el 11 y el 12, Sandrito, por favor. ¿Cómo desees? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y
sacarte de Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre ese monte. Qué hermoso, gracias Sandra. ¿Se dan cuenta? Aquí claramente Moisés dice una pregunta sencilla, le hace a Dios, dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? No sé si en algún momento ustedes en sus solas, en sus tiempos de oración, ustedes le han dicho a Dios, ¿quién soy yo, Señor? No sé si alguno de ustedes le ha hecho esa pregunta. Igual le hago la consulta a la hermana Olga. Si en algún momento le hemos dicho, ¿quién soy yo, Señor, para que tú me des este sueño, esta visión, esta revelación, o me mandes a hacer algo? ¿Quién soy yo? ¿Y por qué uno hace esa declaración? Porque lo que le estaba enviando Dios a Moisés es a que vaya a libertar a su pueblo. No era una poca cosa, era una gran cosa. Libertar al pueblo de Israel que estaba en manos de Faraón, de Egipto, era algo grande. El tiempo que ha vivido Venezuela en esa dictadura del señor Maduro, voy a ponerles en ese contexto, es lo mismo que pasaba con el pueblo de Israel en manos de Faraón. ¿Quién podía intervenir? Todos sabíamos que Venezuela estaba en una dictadura, ¿o no? Sabíamos por las noticias, pero ¿alguien podía intervenir? Ellos pedían ayuda, decían a Estados Unidos, por favor, haga algo, intervenga. ¿Cuánto tiempo pasó para que el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos interviniera y capturara a este varón? ¿Cuánto tiempo intervino? ¿Cuánto tiempo pasó para que se tomara esta decisión, este liderazgo, se planeara la estratégica y se diera? ¿Lo hizo un solo hombre o hubo, como se dice, todo un planeamiento detrás? Sí, hubo todo un equipo que trabajó y planificó, pero Dios aquí está enviando a un solo hombre para algo así de importante como les estoy poniendo en el contexto de Venezuela. Y es a uno solo, que lo envía con planes de estrategia, hermana Olga, con armas. No, lo envía sin nada, simplemente anda, ve tú y libera a mi pueblo. Por eso es que Moisés tenía razón de decir, ¿quién soy yo? No estás llamando, Señor, a un general de un ejército, a un hombre de guerra. No estás llamando, Señor, a un profeta, porque Moisés no era profeta. No estás llamando, Señor, a alguien que sea capaz. Yo no, Señor. ¿Por qué me llamas a mí? Prácticamente, ¿quién soy yo? Por eso le decía. Y esta declaración que hace Moisés no es una declaración de humildad, es una declaración de cómo él se sentía realmente. Él se sentía incapaz, impotente, que no era el indicado. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido así cuando queremos hacer algo importante, algo grande? Sea un estudio, sea un trabajo, sea quizás algo que decimos en nuestro corazón, me gustaría hacer esto, pero luego viene ese argumento, ¿y quién soy yo para lograrlo, para alcanzarlo, o para que me elijan, o para que me designen? ¿No les ha pasado, Matías? Linda, ¿no les ha pasado pensar así? José Manuel, es lo mismo lo que pasaba a Moisés, pero de Moisés era un poco más trágico porque no era algo que naciera en él. Lo que yo les estoy diciendo a ustedes es algo personal, pero esto no venía de él, esta necesidad de libertad del pueblo de Israel. ¿Quién estaba proponiendo? Era Dios, ni siquiera algo que Moisés anhelaba. Moisés no anhelaba libertad, él decía sí, que lo liberten, el pueblo está sufriendo, pero no era algo que él tuviera esa carga, ese anhelo. Por eso le decía, ¿quién soy yo, Señor? Y vamos a leer más adelante del capítulo 4, del 10 al 12, Linda, por favor. Éxodo capítulo 4, del 10 al 12. Sí, del 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego?
no soy yo Jehová. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Amén, gloria a Dios. Y hay algo hermoso en estos pequeños pasajes que hemos leído. Aquí, específicamente aquí en el capítulo 4, del 10 al 12 que Linda ha leído, aquí viene lo que Dios nos dice a nosotros mismos. Es lo mismo que Dios le ha dicho a Moisés y es lo mismo lo que viene hablando Dios a todo hombre al que Dios le pide que haga algo. ¿Qué le dice Dios? Le dice: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Pero por qué le dice eso Dios? Porque Moisés está presentando su debilidad delante de Dios y le dice: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. O sea, él está presentando, como se dice, todas las cosas que lo pueden descalificar para que él vaya a hacer lo que Dios le ha llamado. Señor, esto tengo yo. No soy hombre de fácil palabra. Dice, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Esa es mi condición. Moisés le está diciendo, esta es mi condición, Señor. Por eso no puedo yo hacer lo que tú me pides. Esa es mi condición. Y ahí viene lo que Dios le dice a Moisés y lo que Dios nos habla hoy. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Qué quiere decir Dios con eso? Que lo que Moisés le dice, esta es mi condición, esta es mi debilidad, Dios le dice, eso no importa. ¿Por qué no importa? Porque yo, el Dios Todopoderoso que creé al ser humano, soy capaz de esa debilidad que tú me dices, quitarla, transformarte, para que tú puedas cumplir lo que yo te estoy ordenando. Y yo les pregunto a ustedes, cuando una persona te envía a hacer algo, ¿no te da los medios para que lo hagas? Por ejemplo, una mamá, a ver, Stephanie, un papá, Stephanie, que tu papá le diga, a ver, Stephanie, hijita, quiero que hagas el diario del día de hoy, cómprate arroz, cómprate fideos y tal. ¿No te dará, aparte de la lista, el dinero y te indicará cómo debes hacerlo? Claro que sí, porque si no, no habría forma, ¿no? Es lo mismo. Dios, cuando te manda a hacer algo, Dios te provee de todo lo que tú vas a necesitar porque Él te está enviando. Y no solamente los recursos, sino las capacidades que tú tienes que tener para que lo puedas realizar. Yo me recuerdo claramente cuando el pastor Harrigan dijo que Dios le dijo, porque él oraba por un auto, y esa es una cosa personal del siervo. Le decía, Señor, yo tengo que evangelizar, tengo que desplazarme, y mira que no tengo coche, Señor, dame un coche. Y en Estados Unidos pues es necesario tener carro, no te puedes movilizar fácilmente. Hay buses, pero no es algo que te pueda ayudar. Ahí sí es muy urgente tener un vehículo propio. Y él le dice al Señor, porque él no tenía en ese tiempo, creo que una iglesia, todavía no era el pastor de una iglesia, él simplemente era evangelista, me parece. Y le pide a Dios, y Dios le dice, ya, muy bien, te voy a dar lo que tú tanto me has pedido. Anda, ve al lugar, ve bien vestido, preséntate y siéntete que tienes la economía para pagar y acércate y elige el modelo que tú quieras y dime cuál es lo que tú quieres comprar. Y el pastor Juan Carlos Harrigan se quedó sorprendido, dijo, ya Señor, voy a hacer eso. Se puso su trajecito, lo mejor que tenía, se fue con una actitud de querer comprar, que verdaderamente lo voy a comprar porque hay que tener esa actitud. Y así sin titubear se acercó, miró el auto que a él le gustaba, preguntó las condiciones como si lo iba a comprar en ese momento, todo, y ya dijo, ya Señor, este es el carro y cuesta tanto, y se puso a orar. Y Dios tocó a una hermana y la hermana le dio el cheque por esa cantidad. Le llamó, le dijo, Dios me ha puesto ese sentir y ahí le estoy dando el cheque para lo que usted le ha pedido a Dios, y él se compró el carro. ¿Qué hizo el pastor Juan Carlos Harrigan? Le creyó al Señor en lo que él estaba pidiendo, y no solamente eso, no vio que él no podía comprarlo, sino que le creyó al que es capaz de poder dárselo, que es Dios. Y así he escuchado muchos testimonios de gente que le ha pedido algo a Dios, como dijo Matías, con fe en oración, y le creen a Dios que Dios es capaz de dárselo. ¿Cuánto más si Dios te envía a hacer algo? Porque estamos hablando de algo personal, pero ¿cuánto más este llamado que le hace Dios a Moisés y que le dice, ¿quién le dio la boca al hombre? Tú estás pensando que yo no soy capaz de quitarte esas debilidades
y de ayudarte a que tú puedas obtener o alcanzar lo que yo te estoy pidiendo. Y al final de cuentas, si Moisés no lo lograba, ¿quién era el responsable de todo esto, Matías? ¿Moisés? Dios. Y es verdad, si Dios te manda a hacer algo, el responsable siempre va a ser Dios. Siempre, porque Él te ha mandado. Por eso cuando Dios te diga o ponga en tu corazón que hagas algo, por ejemplo, días de ayuno. Yo sé que Dios ha puesto un sentir en hermanos para que hagan ayuno. Yo voy a sanar de esta enfermedad, yo voy a librar tu casa. Proponte, haz 3 días de ayuno, 7 días de ayuno. Hay hermanos que han contado, el hermano Salustiano contó, no sé, creo que se fue hasta los 10 días, no recuerdo, fue una semana, cuando Dios le puso este sentir. ¿Él iba a morir en esos días de ayuno? ¿Crees que él iba a dar gastritis, Matías? Porque es Dios quien le está poniendo ese sentir y Dios no lo va a abandonar. Esa es la enseñanza que Dios le está dando a Moisés y que a nosotros también nos puede dar. Cuando tenemos algo que hacer que no es para nosotros, que viene de parte de Dios. Pero ¿qué hermana puede ser? De repente Isaac y Jacob están pensando, a mi corta edad, ¿qué Dios me puede ser? De repente Dios te pone un deseo, un anhelo en tu corazón de que ores por tu padre. Y Dios te llama a hacerlo. Quizás eso no viene tanto de ti. Quizás eso es una carga que Dios pone en ti. Porque sabe Dios que tú tienes un corazón dispuesto. ¿Quién puede orar más por un padre que un propio hijo? ¿Habrá alguien? ¿Un pastor? ¿Un profeta? ¿Quién orará más, hermana Olga? ¿No es un hijo el que puede orar más por un padre? ¿No, linda? Y si Dios te mueve a hacerlo y te pone un corazón de que lo hagas, Dios te va a ayudar. Dios te va a fortalecer para que te levantes a las 5, a las 4 de la mañana o a las 6 de la mañana. Bueno, mejor a las 7 de la mañana. Pues si te levantas a las 9, Dios te pone a las 7 de la mañana. No te vayas a acostumbrar. 7 de la mañana y te pongas a orar, a quebrantarte ahí. Igual por tu hermano, Matías. Dios te puede dar ese amor, esa carga. Y eso viene de Dios, no viene de nosotros. Porque ¿quién ama más a las almas? Dios. Después nosotros estamos cómodos, estamos tranquilos, pero también tengo un hermano por el cual oro. Pero Dios me puede poner una carga en mi corazón para realmente quebrantarme como debo hacerlo. Y yo no le puedo decir, Señor, ¿por qué yo? Sino, Señor, tú me vas a dar los recursos, tú me vas a dar la fuerza para poder hacerlo. Entonces, ese es bonito. Cuando Dios te ponga un sentir, por ejemplo, Linda, cuando sea el momento de que ya ministres, que Linda salga y que toque ahí el piano y que ministre, Linda no va a decir, Señor, ¿seré yo capaz? No, porque eso viene de parte de Dios y Dios le va a dar todo el talento para que lo haga. De igual manera, para toda persona que tiene un deseo de agradar a Dios. Entonces eso es lo que pasaba acá. Dice acá, ¿quién dio la boca al hombre? O sea, ¿tú qué has creído, Moisés? ¿Que yo no tengo el poder para quitar lo que tú me mencionas? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Qué más poderoso que eso? ¿Qué más? ¿Acaso Dios no te ha dicho algo, José Manuel, que hagas? Y que tú dijiste, Señor, ¿seré yo capaz? ¿Podré, Señor? Me mandan esto, Señor, pero yo todavía tengo temor, no estoy listo, me falta todavía, siento que todavía me falta un tiempito más. Pero Dios nos dice realmente que es tiempo, porque ahí versículos después hay una parte que Dios se enoja con Moisés. ¿Por qué? Porque ya el Señor ve que no le creemos. Cuando ya Moisés empieza ahí a decir, no, Señor, pero envía otra, ya el Señor ya se enoja, porque no estamos creyendo en Él. Porque realmente el hombre es capaz de hacer algo, sinceramente, hermana Olga, el hombre es capaz de hacer algo por Dios. Nosotros no podemos hacer nada, es Dios quien lo hace todo. Todo lo hace Dios. El hecho de que tú y yo estemos acá es porque Dios nos ha puesto un deseo de venir. Ha tocado nuestro corazón para creer en Él. Dios lo ha hecho. Ninguno de nosotros ha hecho esto. Dios mismo nos ha salido al encuentro. Dios mismo nos ha convencido de nuestra maldad, de nuestro pecado. Dios mismo ha cautivado nuestros corazones. ¿Y usted cree que Dios nos va a dejar después de haberle hecho eso? ¿No nos perfeccionará, como dice? El Maestro no nos va a abandonar.
hasta que haya cumplido su propósito en nosotros, no nos va a abandonar, jamás nos soltará de sus manos, jamás, porque así como Dios ha cautivado nuestro corazón y nos ha llamado a su servicio, el Señor va a asegurarse que ninguno de nosotros se pierda. Por muy torpes que seamos, hay un versículo de la Biblia que dice que por más que no tengamos entendimiento, Él nos guiará siempre hacia el camino correcto. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Estuvo o no estuvo, ya que ustedes han leído toda la Biblia, todos sabemos, estuvo verdaderamente Dios con Moisés o no? ¿Fue capaz de sacar al pueblo de Israel? ¿Fue capaz? ¿Finalmente Sandro lo logró? ¿Sí o no? Sí lo logró, pero no fue por él, sino Dios realmente se glorificó usando a un simple hombre, a un hombre que dijo: Señor, pero yo no soy un hombre de palabra, soy tardo. Y eso es lo que más quiere Dios, que tú te descalifiques, que tú le digas tu debilidad para que Él diga: ah, es verdad, así estás, pero vas a ver cómo es mi poder, que yo soy capaz de cambiarte, de transformarte, porque tú no eres apto, tú por ti mismo no eres apto. Y vamos a terminar leyendo rápidamente el libro de Hechos 7. ¿Quién no me ha leído, Matías, por favor? Hechos 7. Hechos 7 del 20 al 22, cortito más. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como príncipe. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Quién está contando todo este relato? ¿Quién está hablando todo esto? ¿Quién? Esteban. Esteban está haciendo todo un recorrido de los hombres que sirvieron a Dios y habla y dice de Moisés cómo es su nacimiento, y al final dice: era poderoso en sus palabras y obras. ¿Se cumplió o no se cumplió lo que Dios le dijo? Yo estaré contigo, yo estaré, yo haré. Se cumplió. Si Moisés pudiera él retroceder al tiempo y verse cuando él le hizo esa declaración, diría: qué necio fui, cómo no entendí que si Dios me decía que hiciera algo es porque Él me iba a ayudar. Ahora me doy cuenta, ya cuando Moisés ya pasan los años y él ya tiene ya una relación con Dios tan grande, diría: ¿cómo actué en ese momento que Dios se me reveló en la zarza? ¿Por qué pensé eso? ¿Por qué dudé? ¿Por qué hice enojar el corazón de Dios? ¿Por qué no le creí? Y dije: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Quién sí hizo esa declaración? ¿Se recuerdan? ¿Quién sí hizo esa declaración? ¿Qué profeta sí dijo: heme aquí, envíame a mí? Yo iré. Isaías, ¿no? Él sí hizo esa declaración. Cada corazón es distinto, pero Dios levantó o no levantó a Moisés. Lo levantó, lo enalteció, tanto así que Dios se glorificó. Vamos a terminar con esa parte, hermanitos. Nos ponemos en pie para orar y dar gracias al Señor.